Hola, mi nombre es Miguel, más conocido como Pijos Magníficos en los foros de Punta de Lanza o Meroca37 en los foros de Matrix Games. Eh, con motivo de la salida al público del juego Tigers on the Hunt, he decidido hacer este vídeo encaminado a explicar los funcionamiento básico del juego y sobre todo como jugador de Advanced Squad Leader y de su vertiente ASL y Starter Kit que soy, hacer una comparación o sobre todo ver hasta qué punto esta implementación de Tigers on the Hunt se aproxima a las reglas del ASL. Bien, para ello voy a utilizar como base un escenario de los que viene en el juego y también voy a hacer una comparativa entre los diferentes mods que a día de hoy están disponibles, mods gráficos. Sobre todo hay que indicar que estos mods solo modifican el aspecto gráfico del juego, no modifican para nada su mecanismo de funcionamiento. De hecho, vamos a arrancar el juego y vamos a ver, haciendo una misión cualquiera, por ejemplo esta, Persons on the Front. De momento vamos a dejarlo en modo humano-humano, no quiero que me interfiera la IA en las explicaciones que voy a hacer. Y lo vamos a arrancar. Aquí podemos ver que en este momento estoy utilizando el mod ASL. Actualmente hay dos mods gráficos que se pueden descargar del foro del Tigers on the Hunt en Matrix Games. Este es uno de ellos. Es un mod donde las fichas de las unidades utilizan el mismo los mismos gráficos que las fichas de ASL. Hay otro mod más que es que utiliza las fichas del Virtual ASL, el VASL para los que juegan a ASL en modo virtual utilizando el Basal, y luego evidentemente los gráficos propios del juego. Conmutar de un mod a otro es algo muy sencillo. Hay gente que utiliza eh, gestores para estos mods, pero yo diría que es mucho más simple la manera en que lo voy a explicar. Este sería, ahora tenemos el mod instalado. Si queremos ir a cambiar a otro modo gráfico, no tenemos más que irnos a la carpeta Graphics, que está dentro del directorio de Tigers on the Hunt. En mi caso lo he instalado en Matrix Games, y todo el mod gráfico está en un fichero que se llama terrain.png. Yo lo que he hecho es copiar aquí los dos mods y los he renombrados como Terrain ASL y Terrain VASL, y he renombrado también el original que viene con el juego, Terrain TOHG. Si yo quiero cambiarlo, solo tengo que borrar el terrain y copiar. Por ejemplo, vamos a ir al juego, a los gráficos originales del juego, copiar y pegar en el mismo directorio y renombrarlo, cambiar nombre a terrain. Volvemos a arrancar el juego, volvemos a elegir la misma misión y aquí tenemos los gráficos originales del juego. Posiblemente hayan jugadores que tengan o que hayan jugado alguna vez a los juegos de SSG como Corsum Pocket o Battles in Normandy o Battles in Italy, y les sonará un poco estos gráficos, desde el botón este rojo de pasar segmento, la banderita, un poco los gráficos. No es casualidad, el diseñador gráfico del juego ha diseñado también
gráficos para los juegos de SSG, así que es normal esta coincidencia. A mí personalmente no me disgustan los gráficos que vienen con el juego, pero como jugador de ASL pues me gusta más o me atrae más. Además luego explicaré por qué creo que son más, para un jugador de ASL son más atractivos en este juego los otros gráficos. Vamos a conmutar al tercer tipo de gráficos que podemos a día de hoy tener, que sería el mod de VASL. Para ello salimos del juego y repetimos la operación. Perdón, repetimos la operación de borrar el fichero de terrain y vamos a copiar y pegar la otra versión. Cambiamos el nombre, volvemos a dejarlo como terrain, entramos al juego, volvemos a abrir el escenario. Veréis que este mod no solo cambia las fichas, sino que también cambia el terreno y lo deja más al estilo del Basal, del VASL. Y aquí vemos las fichas en formato VASL. Vamos a dejarlo así para el resto de la explicación y vamos a ver hasta qué punto. Bueno, primero vamos a ver la relación entre estas fichas que tenemos aquí y las originales del juego y su relación con las reglas del ASL. Para ello he descargado un fichero gráfico que ha colgado un colega, un aficionado en el foro de Matrix Games, no recuerdo ahora el nombre, pero lo que hace es hacer una comparación entre lo que serían las fichas del juego, que son estas que aquí vemos, todas estas azules corresponden a los alemanes, la siguiente a los rusos, los americanos y los británicos, que son las cuatro nacionalidades que están reflejadas a día de hoy en el Tigers on the Hunt. Y estas serían las fichas correspondientes de ASL. Vale. A simple vista y tras estudiarlas he llegado a la siguiente conclusión, que creo que es fácil y supongo que cualquiera que esté viendo el vídeo pues tardará poco en llegar a la misma conclusión, y es que el diseñador del juego Tigers on the Hunt ha utilizado la misma información que tenemos en las fichas ASL, pero cambiándoles la manera de representarlo. Por ejemplo, si cogemos esta ficha de aquí, que correspondería a una unidad de SS alemana, para los jugadores de ASL es fácil de ver que estos se representan una escuadra, un pelotón. Un pelotón se representa por 3 figuras, mientras que un medio pelotón o half squad en la nomenclatura anglosajona del juego son 2 figuras y un líder es una figura. Bien, esto queda respetado tal como está en el ASL. Hay 3 figuras para el pelotón, 2 para el medio pelotón y una para el líder. Luego vemos que aquí hay 3 números que representan. El primer número representa la potencia, el firepower, la potencia de fuego. Cuanto mayor, pues más fuego o potencia de fuego tiene la unidad. Bien, pues la relación es evidente. El A plus es 8. El B plus, que aparece aquí por ejemplo, es 7. El C plus es 6. El D plus es 5. El E es 4. El F es 3. Y el G es 2. Es decir, la representación que hace el juego traslada esa cantidad, esa fuerza de potencia de fuego, la traslada a letras. Internamente
desconozco los cálculos y los hace exactamente igual que ASL, puesto que como veremos la interfaz del juego no da ningún tipo de información de los cálculos que hace, ni de tiradas de dados, ni de tablas de fuego, ni nada. Pero intuyo, y esto solo es una apreciación personal, puedo estar equivocado, que sí que sigue, tras mi experiencia de jugar y también testear el juego, ya que he sido testeador del juego en alguna de sus fases del desarrollo, de que sí que sigue las tablas del ASL. ¿Vale? Entonces queda claro que el primer número queda reflejado en la letra y la relación va desde la A a la G, empezando por 8 y acabando en 2. Las estrellas que aparecen aquí a la derecha de la ficha están relacionadas con la moral. Este último número que aparece en la ficha del ASL representa la moral. Cuanto mayor, pues mayor moral tiene la unidad. Entonces la conclusión a la que he llegado es que el 8 corresponde a 3 estrellas, el 7 corresponde a 2 estrellas y el 6 corresponde a una estrella. No existe ninguna unidad que tenga una moral inferior al 6. Por tanto, ahí está reflejado con una estrella. Podéis verificar ficha a ficha y veréis que lo que he comentado es así. Y por último está este número de aquí, 5, es la distancia normal de fuego eficaz. Aquí no hay ninguna representación en la figura, pero en cambio veremos durante el desarrollo del juego de que es la única información o una de las pocas informaciones que sí que tenemos directamente en el mapa, que es ver la distancia a la que puede hacer fuego una unidad. ¿Vale? Esto sería en cuanto a los pelotones y a los medio pelotones, que serían las fichas con 3 figuras o con 2 figuras. En cuanto a los líderes, un líder tiene dos números. El primero representa la moral del líder y el segundo representa el modificador. El modificador del líder se utiliza en en múltiples reglas de la ASL. Pero lo importante aquí es que la conversión que yo hago o que yo veo claramente entre lo que han puesto los gráficos que han creado para el juego y la ficha correspondiente a ASL es también evidente. La A corresponde a una moral de 10, calidad de 10, la B de 9, C de 8, D de 7 y no hay, realmente en el ASL hay unidades de 6, suelen ser 6 más 1, pero aquí no están, porque no hay en el juego, no están representados, pero todas estas sí que están representadas y corresponden de la letra de la A a la D y corresponde del 10 al 7. Y el número de estrellas corresponde al modificador, es decir, el menos 3 serían 3 estrellas, el menos 2, 2 estrellas, el menos 1, una estrella y 0, ninguna estrella. O sea, está claro, o a mí me resulta llamativo, de que de alguna manera han querido representar o dar la información similar a la que se utiliza en las fichas de ASL, pero sin descaradamente, hablando claro, descaradamente ponerlo. Bueno, esto ya nos da una pequeña idea de que, bueno, el diseñador, que tampoco es que se esconda, es decir, ha querido, lo dice claramente, estaba muy inspirado, muy basado en ASL, y no es ASL ni ASL Starter Kit, como veremos, hay muchas cosas que cambian, pero sí está muy inspirado y sí que tiene un porcentaje muy alto de ASL este juego. Bueno, volvemos al juego una vez visto un poco las piezas y en este juego
¿qué más tienen o qué tienen más en común en ASL? Bueno, básicamente tienen en común de entrada que es los turnos tienen 8 fases, ¿vale? En ASL se habla de fases, aquí se habla de segmentos, como vemos aquí, ¿vale? En realidad aquí hay 9 segmentos, porque el primer segmento es, en este caso, es un segmento que hablan de refuerzos o de pregame setup. Ese segmento no existe como tal, como fase, en ASL, pero sí que es cierto de que sí que existe en ASL antes de un turno, si llegan refuerzos hay que colocarlos. Esto es lo que se hace básicamente en este segmento. Entonces un turno se compone de 8 segmentos, ahora veremos cuáles son. Como en ASL se compone de 8 fases y lo juega 8 segmentos un bando, 8 segmentos al otro bando, y eso hace un turno completo. Por tanto, eso es exactamente igual en este juego y en ASL. Vamos a, en este caso, de este escenario que he arrancado, las fichas, las piezas, las unidades empiezan sobre el mapa, pero existen muchos escenarios donde las piezas aparecerían aquí en este recuadro que vemos aquí abajo y se arrastrarían hacia la zona de despliegue. En este vídeo no voy a entrar a explicar ni a detallar el editor de escenarios, posiblemente haga un segundo vídeo, porque es un editor que es muy simple de utilizar, muy sencillo, bastante funcional, pero sin dejar de ser potente, al menos para poder reflejar un escenario del tipo del que intenta reflejar este juego. El juego, los hexágonos de este juego representan 40 metros, igual que en ASL, y como ya he comentado antes, o ya para los que conocen ASL, esta simulación o juego táctico representan pelotones, medio pelotones, líderes, tripulaciones, vehículos y en general artillería. Es básicamente lo que hay en esta simulación. El tipo de terreno que nos podemos encontrar, aquí es muy simple, en este mapa, es bosque, vendría representado aquí a la izquierda arriba, podéis ver el tipo de terreno que se trata, bosque, edificios de madera y edificios de piedra. Cada uno de estos tres terrenos presentan una cobertura y una modificación al fuego en modo de defensa, que va de mayor a menor, de edificio de tierra, que en ASL tenía un modificador de piedra, que tenía un modificador de 3, de madera un modificador de 2, y el bosque tendría un modificador de 1. Además existe en este mapa, existe arboledas, orchard, que podemos ver aquí, que no implican ningún temp, pero sí, o sea, ningún modificador, pero sí representan un estorbo al disparo a través de él. Y también tenemos los campos de grano, que depende de la época del año, pues pueden representar también un estorbo al fuego. Bien, esto es a grosso modo. En este mapa no aparece ninguna colina, pero hay varios niveles de colinas, o sea, de niveles de terreno en este juego, igual que en ASL. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, esto es una carretera. Veremos que la carretera permite tener bonificaciones de movimiento, igual que ocurre en ASL. Y poco más sobre el terreno. Sí, bueno, podemos indicar esto que se ve aquí es terreno donde no se puede jugar. Generalmente cuando presentemos o presente el editor, veremos que se pueden utilizar mapas prehechos,
importando los sectores, y sobre el mapa después puedes marcar zonas jugables, no jugables, zonas de despliegue. Se pueden establecer varias zonas de despliegues y que entren en acción en diferentes turnos. O sea, es bastante sencillo de utilizar, pero permite hacer bastantes virguerías con los escenarios. Bueno, estamos en la parte, vamos a volver a la secuencia de juego. Estamos en la fase de setup, ¿vale? Que en este caso las piezas empiezan en este escenario, las unidades empiezan en el mapa, pero podrían haber empezado perfectamente aquí, sin estar desplegadas. Entonces nos saldrían unas zonas sobre las que podríamos desplegar. Bien, no vamos a hacer nada con el segmento, en este segmento. Por cierto, en los atributos, aquí vamos a ver un poco los menús antes de seguir. Hay una descripción del escenario, que es un fichero txt que va acompañado al escenario, que es extensión scn. Por tanto, cuando en el editor, por un lado tú editas el escenario y por otro la descripción la haces en un fichero directamente txt. Aquí, bueno, pues hay una explicación más o menos histórica, se explica la duración del escenario, 9 turnos, el tipo de terreno principal que hay, el número de mapas que utiliza y las condiciones de victoria. Vale, no vamos a entrar en detalle. Tenemos también los atributos del escenario. Esto es editable, es decir, número de turnos, la visibilidad, en este caso es ilimitada. En el caso de que hubiera noche, que no es el caso de este escenario, pues la visibilidad, la dificultad y la actitud de la IA no está. El Path Quality, esto es cuando arrancamos el escenario nos permite cambiar el Path Quality. En realidad lo que hace es, si le da más o menos tiempo al ordenador a estudiar los movimientos, que la IA en el High tarda un poco más, pero relativamente poco, que en las otras configuraciones, pero se supone que busca más profundamente. Yo generalmente juego siempre en high porque no hay que esperar mucho, y sin embargo la IA pues es un poco más razonable. ¿Quién juega con cada bando? Aquí en este caso he puesto humano-humano. He dejado el Focus War, ¿vale? Este juego utiliza Focus War. En ASL, como lógicamente, hacer un juego de tablero, el Focus War queda muy limitado. De hecho, se limita en el caso de la ASL. Ni siquiera en el Starter Kit no hay esa posibilidad, a utilizar fichas de interrogación para convertirlos en unidades que están en conceal, ¿no? No me sale ahora la palabra en castellano. Bueno, que son desconocidas. Se sabe que hay una unidad allí, pero es desconocida. O hidden, que son unidades que no aparecen sobre el tablero hasta que ocurre una determinada circunstancia. Evidentemente, en el caso de un juego de ordenador, eso es fácil de hacer y podemos jugar. En este caso puedes seleccionar con Focus War o sin Focus War. Vale, en este caso está. Dado la época en que se produce el escenario, ni el terreno de grano ni las arboledas están en temporada, que son las fechas que aquí aparece. Esto coincide exactamente igual con las reglas que existen en ASL. Y además esta regla también existe en ASL, es decir, los vehículos AFV, que son los vehículos acorazados, en este caso rusos, que no tienen radio. Existe una regla en ASL que es que si mueven si el vehículo tiene que hacer una tirada de dado antes de empezar a moverse, si pierde la conexión de radio, el enlace de radio, no puede mover. Y esta regla también queda aquí reflejada en este juego. Luego aquí habla del OVA, que es el Offboard Artillery, o sea, la artillería fuera de mapa, que es algo que existe en la ASL, no en el Starter Kit, pero sí en la ASL. Por eso este juego, aunque está claramente influenciado por el ASL Starter Kit, también tiene algunos detalles o reglas que son propias del ASL. En este mapa en concreto no hay OVA. Y bueno, esto sería
Luego existe la posibilidad también aquí de que una regla que no está activada en este caso, en este escenario, que es que a partir de un cierto turno el escenario puede acabarse en base a una tirada de dado. Esta regla lo especifica aquí a partir de qué turno. Si la tirada es inferior al número del turno o del número que aquí ponemos, pues se para, se acaba el escenario. Bueno, estos serían los atributos. ¿Qué más tenemos aquí que podemos ver? Bueno, aquí tenemos, pues podemos filtrar desde ver el orden de batalla del escenario. Esto es todo lo que aparece en el primer turno. Si hubieran refuerzos en otros turnos, aparecería aquí. ¿Vale? Vamos a quitar el orden de batalla. Luego, si marcamos una unidad, por ejemplo, que se haría marcando aquí, se puede ver, por ejemplo, el alcance. Claramente lo que os he comentado antes de que el alcance no aparecía en la ficha reflejada en el juego, en las fichas originales del juego, pero sí que claramente son la relación que aparece en la ficha de la SL, como podemos ver, coincide con el alcance real que considera el juego. Por ejemplo, este sería un alcance 4 y vemos que el alcance normal que establece el juego es de 4. Si nos vamos y en vez de esta unidad, que es un pelotón de paracaidistas alemanes, cogemos por ejemplo un líder no tiene fuego inherente, o sea, no tiene capacidad de fuego y no tiene alcance, vemos que no lo tiene. Si volvemos si cambiamos por ejemplo al Panzerschreck, que es un, como supongo que muchos sabréis, es un antitanque, cohete antitanque alemán. Aquí la ficha marca 12-4, 4 es el alcance y vemos que hay 4. O sea, es evidente que aunque hayan cambiado el formato de la ficha, la relación con las fichas de ASL salta a la vista. Podemos ver también aquí en esta ficha LMG, que es una ficha de LMG, es una ametralladora ligera alemana, tiene un alcance de 8 teórico, y vemos que hasta 8 tiene el alcance normal. Luego aquí aparece un punto más pequeño, porque como ocurre con todas las unidades en ASL, este alcance es el alcance normal de máxima potencia, y luego pueden ir hasta el doble de esa distancia, de ese rango, con la potencia reducida, que serían a partir, en este caso si es 3,8 significa que hasta 8 tendría una potencia y hasta 16 tendría otra potencia, que en ASL es la mitad, y esa potencia sería 3. Desconozco, o a simple vista no puedo saber si están utilizando realmente esa potencia en los cálculos del juego, pero intuyo que sí. ¿Qué más podemos ver así a simple vista? En las piezas de los vehículos, aquí no voy a entrar ahora a describir todo lo que hay, pero sí es este número que vemos aquí en la parte alta arriba, mientras que las unidades de infantería utilizan factores de movimiento, que ahora veremos cuáles son, los vehículos utilizan puntos de movimiento. ¿Y cómo gasta un vehículo puntos de movimiento? Pues gasta arrancando, moviéndose, depende del terreno, gasta más o menos puntos, parándose o cambiando su arco de cobertura. Aquí vemos CA, que permite cambiar el arco de cobertura. Si yo selecciono el vehículo, vamos a quitar la opción de rango, porque para que no salga tanto punto. Vale. Si yo cambio el arco de cobertura, en realidad estoy girando el vehículo. Ahora lo puedo hacer porque estoy en la fase de setup, ¿vale? De despliegue. En realidad, si estuviéramos ya jugando en una fase normal del juego, el vehículo no podría cambiar en estas condiciones de arco de cobertura, porque está detenido, no está en marcha, ¿vale? Y esto sería con CA, sería el arco de cobertura del vehículo, que en este caso queda en el juego queda representado
por esta flecha o este vértice de color verde. Y el TCA, si no aparece nada, ningún otro vértice de color amarillo que ahora veremos, es que la torreta, perdón, del vehículo, en el caso de que sea giratoria y de que exista torreta, mejor dicho, está en el mismo arco que el vehículo. Pero vemos aquí, ahora la hemos girado, ha girado un vértice, ¿vale? Y aparece, es decir, aunque en ASL evidentemente lo que giraríamos es la ficha, pero esto no, aquí no existe esa posibilidad, así que tenemos que imaginarnos que el vértice verde representa el VCA y el vértice amarillo es el TCA. Además, todo esto, el CA, el TCA, que sería el turret cover arc, el covered arc, o sea, el arco de cobertura y el arco de cobertura de la torreta, estos son claramente, se utiliza claramente en ASL, igual que el CE y el BU. El CE es el crew exposed, es decir, cuando en el vehículo alguien saca la cabeza por la escotilla, generalmente el comandante del tanque, está crew exposed, o si está con la escotilla cerrada sería button up. La diferencia evidentemente afecta a la precisión a la hora de disparar y también en el caso de movimiento por carretera al coste. Un vehículo que va con el comandante dentro y con la escotilla cerrada pues tiene menos visibilidad y tiene que moverse con más cuidadosamente que si está el comandante dirigiendo desde fuera. Y a la hora de disparar pues ocurre lo mismo. Evidentemente también ir con el comandante, la ventaja del crew up es mayor precisión y mayor velocidad, pero también mayor vulnerabilidad para el comandante. Por tanto, si vas con un vehículo en crew up, es más fácil que el fuego de infantería acabe provocando bajas en el comandante del vehículo, que esto hace que el vehículo quede stun. Luego lo veremos. Si le damos a crew up, cambia de color verde a rojo para indicar que está en crew exposed. El solo color ya es indicativo de cuán de peligroso resulta para el vehículo, es decir, rojo pues es más peligroso, verde menos peligroso. Rojo con la tripulación expuesta, verde con la tripulación en la escotilla cerrada. Vamos a volver a cerrar. Ahora podemos hacer todo lo que queramos porque estamos en el setup. Esto evidentemente dependiendo de la fase del juego en que estamos, pues se podrá hacer, no se podrá hacer, tendrá un coste o no. ¿Qué más podemos ver ahora? Vamos a empezar para ver un poco el movimiento y las fases. Bueno, ahora estaríamos en el americano. Como he puesto human versus human, o sea, humano contra humano, pues en realidad esto sería como un hot seat, se ha pasado al otro lado. Ahora el jugador americano no ve el alemán, porque tenemos Focus War, la niebla de guerra, si no estuviera activada lo vería. Pero si hubiese puesto la IA, este pregame setup lo haría automáticamente el americano. Es decir, no tendría, si juego como alemán no tendría opción de verlo, si juego como americano no tendría opción de ver el setup del alemán. Bueno, pues aquí vemos, pues podemos ver lo mismo. Aquí vemos que hay una radio. La radio se utiliza para llamar a la OVA, a la Off-Board Artillery, ¿vale? La artillería fuera de mapa. Esto es otra... generalmente este número de aquí es una tirada, hay que hacer una tirada de dado en ASL que te indica si tienes o no contacto con la batería artillera o no. Vemos que hay pues líderes, hay también tanques, unos Sherman. El MA que vemos aquí corresponde al arma principal, el cañón de 76 milímetros, y en su estado que es button up, es decir, con la escotilla cerrada. ¿Qué más podemos ver? Así, otra cosa importante, aquí
se ve cuando pulsamos sobre un hexágono las unidades que hay en el hexágono. Hay unas limitaciones de apilamiento en un hexágono que en este caso corresponden en este juego a exactamente las mismas del Starter Kit. Es decir, máximo 3 escuadras, tres pelotones o equivalentes, es decir, podrían ser 3 pelotones, podrían ser 2 pelotones y 2 medios pelotones, o hasta 6 medio pelotones, es decir, equivalente a 3 pelotones y hasta 4 líderes. Sería el apilamiento máximo por hexágono. Y un vehículo. Cuando aparece un SW, que es un Super Weapon o arma de apoyo, en este caso un bazooka, está asignado a esta escuadra. Aquí hay una diferenciación con respecto a la ASL o a la Starter Kit, y es que cuando se genera el escenario, las armas de apoyo están asignadas a una escuadra. No hay posibilidad de, por lo menos a día de hoy, todo lo que estoy explicando es a día de hoy, tal como ha salido el Tales on the Hunt al mercado, no se puede cambiar la asignación de las armas de apoyo, como si, por ejemplo, lo haces en ASL. Otra diferenciación es que cuando la escuadra que tiene el arma de apoyo es eliminada o tiene que abandonar el arma en una huida, el arma lo puede recoger en la fase administrativa, que vendría a ser la fase en el segmento administrativo que veremos, que viene a ser igual que la fase de reagrupamiento rally phase del ASL. Automáticamente el programa hace que una escuadra, perdón, que un pelotón, tengo la manía de la escuadra, es un pelotón. El squad en inglés es un pelotón en el ejército español, y lo que en inglés sería un platoon sería una sección. Entonces, en el ejército español. Entonces, la escuadra, el pelotón, perdón, o el medio pelotón, si está en un hexágono donde hay un arma de apoyo, super weapon, abandonada, automáticamente la intenta recuperar y quedársela. Lo que no está reflejado aún en este juego es la capacidad o la posibilidad de recoger las armas del enemigo abandonadas. No está reflejado. Bien, pues una vez visto un poco el despliegue, vamos a ir a segmento. Todavía estamos en la primera fase de 9, en realidad son 8 las que hay en 8 segmentos o fases que hay en ASL, y aquí son 9, pero en realidad la primera es un poco ficticia porque es la de refuerzos, ¿vale? Que en ASL no es en sí una fase, pero sí existe. Es decir, al principio de un turno, si uno de los bandos tiene refuerzos, tiene que situarlos en las zonas de entrada del mapa, ¿vale? Y aquí ya estaríamos en el primer segmento de los 8 que son 100% equiparables a la ASL. El segmento administrativo, que en ASL sería Rally Phase. Aquí realmente el jugador de Tiger on the Hunt no tiene nada que hacer, puesto que las actividades que se realizan, que son básicamente reparar armas, es decir, cuando un arma queda averiada, pues cabe la posibilidad de que se repare o de que definitivamente se rompa y desaparezca del mapa. Pues esto es algo que hace automáticamente el juego, el programa en este segmento, siguiendo, o al menos por lo que yo he visto hasta ahora, siguiendo las mismas reglas que la ASL. Es decir, debe haber una unidad que haga la operación de reparación y que esté en buen estado, es decir, que no esté rota. Por otro lado, existe otra actividad que se hace durante esta fase, es el reagrupamiento. Es de una unidad que está rota y que se encuentra apilada con un líder. Se puede, un pelotón o un medio pelotón, se puede reagrupar con el líder, y un líder, si está roto, también se puede autorreagrupar.
sea, es exactamente lo mismo que en ASL. Además, para el bando el bando que está en su turno o en su fase, digamos en su segmento administrativo del turno, además un pelotón o un medio pelotón que se encuentre sin líder, hasta uno solo, puede también intentar autorreagruparse. Un aspecto que existe en el Tigers on the Hunt que no está reflejado o que no es reflejo de la SL es el out of command. Es algo que es solo exclusivo del Tiger on the Hunt, y es que otra posibilidad es que una unidad durante esta fase que quede fuera de mando y por tanto quede todo el turno sin poder hacer nada. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, pues básicamente cuando una unidad no está a la vista no está apilada con un líder o a la vista de un líder, tiene que pasar una comprobación que irá en función de su calidad, de capacidad de estar o no bajo mando. Si no pasa esa comprobación, queda OOC o Out of Command y marcado como out of command, y durante ese turno no podrá hacer nada. Esto es algo que no existe en ASL y es propio del Tigers on the Hunt. Bueno, como he dicho en este segmento no hay nada que hacer, lo hace todo además estamos en el primer turno del escenario, con lo cual no hay ni reparaciones, ni reagrupamientos, ni ningún tipo de comprobación. ¿Vale? Lo mismo para el segmento alemán, el segmento administrativo alemán, y pasamos al Fire Segment o segmento de fuego. Esto vendría a ser la fase de preparación de fuego. Aquí las unidades pueden disparar, pero las unidades que disparen no podrán mover en los segmentos posteriores de movimiento. Por tanto, aquí ya hay una decisión que tomar, es si disparo o si muevo. En este primer turno la decisión es fácil de tomar, puesto que el americano no tiene a nadie que disparar y por tanto vamos a mover. Y esto me va a dar la oportunidad de ver cuántos factores de movimiento puede mover una ficha. Y esto es exactamente igual aquí que en ASL. Y vamos a comprobarlo. Por ejemplo, un líder por sí solo, vamos a seleccionar este líder, 6-1. Perdón, estamos en la fase de fuego, vamos a pasar a la fase de movimiento. Hemos dicho que no íbamos a disparar. Vale, estamos en la fase de movimiento y elegimos un líder. De entrada, aquí nos permite elegir tres tipos de movimiento, y esto es exactamente igual que en ASL. Es decir, podemos mover normal, movimiento de asalto, que es mover solo un hexágono, tiene la ventaja de que ese movimiento es más cauto y que por tanto si te disparan tienes modificadores a favor del defensor, de la unidad que mueve. Y está el doble time o a la carrera, que es que puedes ir más lejos, pero también tiene efectos negativos, como veremos. Entonces, ¿cuántos factores de movimiento puede mover una pieza? Bueno, pues un líder puede mover 6 en ASL y aquí también. Vamos a verlo. En movimiento normal, vamos a verlo. He elegido solo el líder y movemos 1, 2, en terreno abierto, que lo estoy moviendo, gasta un factor de movimiento. 3, moverse a un edificio o a bosque tiene 2 factores de movimiento. Por tanto, 4, 5 y ya solo le queda uno. El juego, cuando solo le queda un factor de movimiento o un punto de movimiento, en el caso de los vehículos, aparece en vez de blanco, aparecen los hexágonos a donde puede ir en color rojo, y para indicarnos de que, ojo, de que es el último sitio donde podemos ir. Vamos a dejar, o sea, el líder puede mover 6, como hemos visto. ¿Vale? Un pelotón o un medio pelotón que no sea sin experiencia, sin experiencia serían los green o conscriptos, puede mover 4. Vamos a seleccionarlo y vamos a verlo. 1, 2, 3. Vale, hasta ahora vemos que es exactamente lo mismo que en ASL. ¿Qué ocurre si
movemos un líder con un pelotón que no sea con cripto. Bueno, pues que tiene... no estoy entrando de momento a valorar otros temas como son la carga que llevan. Vamos a partir de que la carga que llevan, en este caso las armas de apoyo que llevan, están dentro de la capacidad normal del pelotón. Entonces, como el líder tiene 6, cualquier unidad que vaya con el líder tiene el mismo número de hexágonos a mover. O sea, perdón, de factores de movimiento, no de hexágonos. En este caso, como el líder es 6, el pelotón por sí solo tendría 4, pero si va unido al líder son 6. 3, 4, 5, porque hemos entrado en el bosque y solo le queda uno para mover. Lo podemos dejar ahí o lo podemos dejar en campo abierto. Vamos a dejarlo ahí en el bosque porque no es obligatorio en el caso de infantería. Veremos que en vehículos es obligatorio gastar todos los puntos de movimiento, pero los factores de movimiento de la infantería, infantería no es necesario moverlos. O sea, tú puedes mover o no mover, mover la mitad, mover todo, etcétera. ¿Vale? Otra cosa importante es lo que acabo de hacer. Como no he movido todavía otra unidad, puedo volverla a mover. Pero si hubiese movido una unidad y voy a hacer una prueba, por ejemplo, movemos este que teóricamente puede mover, este pelotón con su bazooka puede mover 4. Muevo uno, ¿vale? Y luego lo sigo moviendo y muevo este otro. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Si vuelvo a seleccionar este, todavía puedo mover. Esto es algo que en ASL no es posible. Es decir, si tú mueves una unidad y acabas de mover y empiezas a mover otra, ya no puedes mover la anterior. Por tanto, ya vemos una diferencia entre Tigers on the Hunt y ASL. ¿Vale? La posibilidad de no acabar un movimiento y continuarlo luego habiendo intercalado otro por el medio. ¿Vale? ¿Qué más podemos ver? Si marcamos una unidad con movimiento de asalto, sería este, pues como vemos solo deja mover un hexágono. La ventaja es que si le disparan pues tienen menos probabilidades de hacerle daño. Y luego tenemos el double time, que si cogemos una unidad que lo que hace es añadir a cualquier combinación de unidades que movamos 2 factores de movimiento. Por tanto, si cogemos un líder con un pelotón o un líder solo, serían 6 más 2, 8. Si cogemos un pelotón solo, serían 4 más 2, 6. Si cogemos un pelotón más un líder más y le aplicamos el double time, sería pues 8. Vamos a ver un ejemplo. Cogemos este 9-2 con su pelotón y movemos. Vale, perdón. Estaba marcado asalto y por tanto solo he movido uno, lógicamente. Tenemos que marcar double time y cogemos por ejemplo este líder con su pelotón y teóricamente puedo mover 8. Vamos a verlo. 2, 4, 6. ¿Vale? Además vemos que como han movido double time, aquí aparece tired y run. Es decir, han hecho doble paso ligero y además están cansados. No se puede hacer si en este turno han hecho double time o paso ligero, en el siguiente turno donde le toque mover al jugador americano, este stack, este apilamiento, no podrá volver a hacer double time. No se puede hacer dos veces seguidos double time. Eso es algo que es así en ASL también. ¿Qué más podemos ver de movimiento? Vamos a mover un vehículo. ¿Vale? Un vehículo, si yo selecciono el vehículo y le digo y marco para que se mueva, no va a hacer nada porque el vehículo está detenido. Primero hay que arrancarlo, entonces hay que darle start. Y ya gastamos en 15. Realmente en el manual no aparece ni en las fichas originales del juego, no aparece la cantidad de puntos de movimiento, pero yo he hecho unas pruebas utilizando
mapa vacío y moviendo las fichas hasta el máximo, y en realidad hay una coincidencia total entre lo que serían los puntos de movimiento que tiene asignado el vehículo en ASL y los que tiene asignados aquí en el Tires on the Hand. Por tanto, podemos tomar este número que aparece en este mod de VSL, por ejemplo, en un vehículo como los puntos de movimiento, y lo vamos a ver. Por ejemplo, ya ha gastado uno en arrancar, cambiar un arco, cambiar el arco del vehículo, el arco de cobertura, no el TCA sino el CA, es un gasto también de movimiento. Entonces hemos movido el vehículo aquí a este arco en vez de a este, y ya ha gastado 2. Unidades. Vamos a seguir. Y un momento, porque no sé si lo he contado bien, me he dejado algo. Vamos a ver, 1, 2, 3, he hecho varios cambios. A veces me he dejado un cambio de arco. Bueno, eran 15. Bien, se queda Movet. Luego veremos que cuando pase a otra fase eso será cambiado a Motion, que es un concepto que existe en ASL, que es un vehículo que se ha movido y que no se ha detenido al final de su movimiento, queda en Motion, es decir, para el resto de segmentos ese vehículo está en movimiento a la hora de calcular los disparos contra él o los disparos que pueda hacer él, ¿vale? En realidad, como estamos en movimiento, si esto fuera los alemanes fueran controlados por la IA, ya hubiesen disparado, pero como está controlado por humanos no lo ha hecho, pero vamos a hacerlo. Como está en movimiento, este vehículo, este Panzer 4H con el cañón de 75 mm puede hacer fuego sobre él. Vamos a ver si puede hacer fuego o no. En realidad no puede hacer fuego porque no está dentro de su arco de cobertura. Para comprobarlo, está claro que el arco de cobertura va por aquí y por aquí, pero hay una posibilidad de marcar el arco de cobertura, que es aquí, Display Cover Arc, y vemos que el vehículo está fuera del arco de cobertura. Y además no podemos cambiar el CA, ¿vale?, para disparar, o el TCA. Vamos a hacerlo mejor, vamos a cambiar el TCA, o sea, movemos la torreta solo, no el vehículo, y disparamos. Aquí te deja elegir entre el arma principal, la ametralladora que va en el fuselaje del carro, la coaxial con la torreta, o en el caso de que tenga una ametralladora antiaérea encima de la torreta, sería la AMG. Evidentemente vamos a disparar con el arma principal, puesto que vamos a atacar un vehículo, y el tipo de fuego que te permite utilizar: fuego de infantería, contra vehículo, humo o fósforo. Esto que estamos viendo es exactamente igual en ASL. Puedes elegir el tipo de arma con el que vas a disparar, el tipo de fuego que vas a hacer, en este caso es de vehículo, y después el tipo de munición. En este caso solo hay munición penetrante, pero también hay composite. Puede tener composite, hit, otro tipo de municiones. En este concreto, este vehículo solo dispone de AP. Por tanto, elegimos AP y dispara. Aquí vemos el efecto. No ha hecho nada porque no aparece nada, y además vemos que no mantiene el ROF. ¿Qué es el ROF? El ROF es el Rate of Fire, o la cadencia de fuego, que es un concepto que existe en ACL, que es la capacidad de disparar más de una vez durante un turno. En realidad el ROF, el número que vemos aquí encuadrado en la ficha, encima del 75L, que viene a ser los milímetros, la longitud, el calibre y la longitud del cañón, este 1 encuadrado es el Rate of Fire. Es decir, si estuviéramos jugando a SL y hemos hecho la tirada de dados para impactar,
si hubiésemos sacado un 1, mantendría el arroz. Y por tanto podría volver a disparar, además con adquisición, porque ya ha disparado sobre este vehículo. Como ha disparado, como ha disparado, aparece un indicador de Fast Fire sobre el vehículo, que podéis ver aquí, marcando con el derecho sobre el vehículo. Podríamos disparar con la infantería, pero no tiene ningún sentido, porque no le vamos a hacer nada al vehículo, además no tiene expuesto a la tripulación. El PSK o el Panzerschreck está fuera de su rango, tampoco le va a hacer nada, con lo cual no vamos a hacer más reacción. Es decir, en la fase de movimiento de un bando, el otro bando puede hacer fuego, puede reaccionar disparando sobre las unidades que mueven. Ese fuego solo va a afectar a las unidades que mueven, es importante. Es decir, si tú disparas sobre un hexágono donde una unidad ha entrado y habían otras, el fuego que estás haciendo solo afecta a la unidad que se mueve, no a todas las que están en el hexágono. ¿Cuántas veces puedes disparar? Bueno, la infantería tiene la posibilidad de hacer primer fuego o first fire defensivo a su distancia, a cualquier distancia, a la distancia máxima o el doble, y después puede hacer fuego subsecuente también, defensivo, pero ahí hay unas limitaciones. Una de ellas es que no puedes disparar a una unidad que está más lejos que la más cercana que tengas enemiga. ¿Vale? Esto está representado, esto que son reglas de la ASL, está representado aquí perfectamente. Vamos a pasar la fase de movimiento y perdón, el segmento de fuego de movimiento, y ahora pasamos al segmento de fuego defensivo. El segmento de fuego defensivo es un segmento donde solo dispara el bando que no está en ese momento de turno, ¿vale? En este caso los alemanes. Los alemanes podrían disparar. ¿Puede disparar el tanque? Pues no. Ya lo vemos, que dice que ya ha usado una unidad que ya un cañón, o sea, de un vehículo o un cañón de artillería que ya ha disparado y ha usado fuego defensivo, no puede volver a disparar. ¿Podría disparar la infantería? Cualquier unidad que no esté marcada con un primer fuego puede disparar a cualquier distancia con potencia normal, además. Pero una unidad que esté marcada como primer fuego solo puede disparar a una unidad adyacente. Es decir, si este hubiese, por ejemplo, esta LMG hubiese disparado, o este pelotón con esta meteora ligera hubiese disparado, hubiese primer fuego, y ahora tuviera en este hexágono a dos hexágonos de distancia una unidad, no podría dispararle, porque solo puede dispararle a los adyacentes. En cambio, las otras unidades que no estuvieran marcadas con primer fuego podrían disparar dentro de su normalmente a plena potencia. ¿Vale? En este caso no vamos a hacer nada porque no podemos disparar con nada que le haga daño al vehículo, y pasamos a la siguiente fase. Esto sería en ASL se llamaría fase de fuego defensivo, o sea, básicamente lo mismo que aquí, pero han cambiado la palabra fase por segmento. ¿Vale? Pasamos al siguiente segmento, que es el del fuego de avance, que esto sería en ASL exactamente Advanced Fire Phase, o sea, exactamente lo mismo que aquí, cambiando el nombre. Aquí dispara el que ha movido. ¿Quién puede disparar? Pues básicamente puede disparar una unidad que ha movido y que no haya hecho fuego durante el segmento inicial o fase inicial de fuego de preparación o de fire en el caso de este juego. ¿Podrá disparar este vehículo? Sí. ¿Por qué? Porque no ha disparado, ha movido. De hecho, si ha movido, no podía haber disparado, porque ya hemos dicho que una unidad que dispara en la fase de fuego de preparación o en el segmento de fuego no puede mover. Y de hecho el vehículo está en motion, es lo que he comentado antes. El vehículo no está detenido, está en marcha. Eso significa que es negativo para él a la hora de disparar, porque tiene menos precisión, pero también cuando le disparen. Por tanto, hay que evaluar siempre qué es mejor. En el caso de un vehículo,
En el caso de la infantería es evidente que moverse es ponerse en riesgo. En el caso de un vehículo que no tiene muchos sitios donde esconderse, en ASL y aquí también, estar parado es peor a la hora de sobrevivir. Entonces va a disparar sobre, hacer fuego, lo que en ASL se llamaría Bonding Fire, o sea, fuego, eh, fuego en movimiento, y va a disparar con el arma principal al Panzer. Y además aquí vemos que tiene dos tipos de munición, el AP y el APCR. El APCR es una munición con más capacidad de penetración, pero también más escasa. Puede ser que el vehículo intente utilizarla y se la agote o no la tenga realmente. Esos son reglas que existen en ASL, donde la munición especial no siempre está disponible y no es infinita, es decir, se te puede agotar, y eso es algo que nunca, hasta que no la vas a usar, no lo sabes. Entonces, le da. Vale, primero que nos dice que no está, la torreta no está. Vamos a ver el arco de cobertura. No está en el arco de cobertura, ¿vale? Era fácil de ver, por cuanto el arco de cobertura son los dos líneas de hexágonos que comparten el vértice con el CA o el TCA. Perdón, con el TCA en el caso de que tenga torreta, o en el CA en el caso de que no tenga torreta. ¿Podemos girar la TCA? Sí. Giramos la TCA y ahora sí que tendremos posibilidad de disparar. Pero también es cierto que si estuviéramos jugando, y aquí supongo que también, pero no lo sabemos porque no tenemos información, el hecho de tener que haber movido la torreta para disparar le hace perder precisión, es decir, tienen menos posibilidades de impactar. Pero bueno, vamos a intentarlo. MA, AFV, CA, ¿vale? ¿Qué nos dice? Nos dice, bueno, ha utilizado esa munición, pero a partir de ahora ya no la puedo utilizar más. O sea, el Armor Piercing Composite Rigid no está más disponible. Es decir, que esa munición ya no la podrá volver a utilizar y no ha hecho nada. Vemos que no ha hecho ningún efecto y además no mantiene la ROF, ¿vale? Vale. Y aquí marca que ha disparado al fuego principal. ¿Puede disparar las ametralladoras? Sí. Dentro de una misma fase pueden disparar todas las armas que dispone el vehículo. Entonces vamos a hacer que dispare las ametralladoras, por ejemplo, podríamos disparar sobre este pelotón que está en el edificio, o sobre, por ejemplo, el bow, o sea, la ametralladora que está en el fuselaje del vehículo. No podrá disparar al bosque porque hay que girar el vehículo, no lo podemos hacer. Solo podemos girar la torreta en esta fase. Entonces, o en este segmento. Entonces vamos a disparar con la bow, con la del fuselaje, al edificio, y con la de la torreta podemos disparar al bosque. Entonces, marcamos aquí. Por ejemplo, si yo intento darle con el bow, marcado, ya lo ha dado, ¿vale? Muy bien. Ha disparado con la ametralladora, no ha hecho ningún efecto, y ahora seleccionamos con torreta e intentamos, por ejemplo, darle a este con la coaxial, que va a coaxiar a la torreta, y se acabó las posibilidades de disparo desde el tanque. Una diferencia que hay entre aquí, fundamental, con el ASL, es que en ASL tú decides disparar sin verificar previamente la línea de visión, es decir, si hay visión o no con el blanco. En ASL, si tú decides disparar y después resulta que no hay línea de visión, a todos los efectos has disparado y además no ha producido ningún efecto. Aquí esta regla no está implementada. De hecho, existe la posibilidad de marcar aquí línea de visión y con una unidad marcada nos marca en rojo alrededor todos los hexágonos visibles, o viceversa. Yo marco esta unidad, no, perdón, solo puedo hacer la unidad que está de turno.
Por tanto, es otra regla que es fundamental en ASL y que aquí no se aplica. Por tanto, ya vemos una diferencia importante. Otra diferencia es que no podemos agrupar los fuegos de las ametralladoras, por ejemplo, del vehículo. En ASL tú podrías unir las 3 ametralladoras que puede llevar y hacerlos como un grupo de fuego sobre un blanco. Aquí no, habría que dispararlos por separado. Y otra diferencia importante a la hora de disparar o de hacer fuego en Tales on the Hand respecto a SL es que tú puedes agrupar todas las unidades, a la hora de disparar, todas las unidades que están en un hexágono, pero no puedes agrupar el fuego con unidades de hexágonos adyacentes. ¿Vale? Es otra diferencia importante con ASL. ¿Qué otras diferencias tenemos con el ASL? Bueno, pues por ejemplo el humo, las granadas de humo que la infantería puede utilizar no está representado. Sí que hay humo para la artillería y para la OVA, pero no para, o sea, para la artillería cañones o los cañones de los vehículos o la artillería fuera de mapa sí que hay humo, pero no granadas de humo, por lo menos no en esta fase de desarrollo del juego. Bueno, pasamos al siguiente segmento, sería la fase de root segment, que sería root phase directamente en ASL. Una unidad que está rota, ahora no hay ninguna, tendría que huir al hexágono refugio más cercano. ¿Qué son los hexágonos refugios? Pues se considera hexágono refugio un bosque, un edificio. Y la unidad tiene que huir sin acercarse a una unidad enemiga que tenga la vista conocida, es decir, está en otro sitio que él desconoce y se está acercando, pero porque está fuera de su línea de visión o no sabe que está, pues se puede acercar. Pero en el momento que la tenga a la vista tiene que huir de ella. Entonces aquí está representado igual que en ASL, tiene que huir, es hacia donde huye lo decide el jugador, y si no le queda opción más que huir por terreno descubierto sobre el que pueden disparar unidades, tiene que sufrir interdicción, que es recibir fuego, ¿vale? Como si le estuvieran disparando, con la posibilidad de romperse. No lo he comentado, lo he comentado antes, pero aquí existe, cuando los efectos del fuego son iguales que exactamente iguales que en ASL. Puedes quedar pin o clavado, puedes quedar broken o roto y después puedes quedar desmoralizado. Es decir, la diferencia entre roto y desmoralizado es que en broken te acaban de romper y por tanto tienes que huir siempre, y desmoralizado es que estás roto, pero no estás todavía, no necesitas huir, ¿vale? Salvo que tengas adyacente un enemigo. Las reglas son exactamente lo mismo y por tanto existe la posibilidad también del low crawl. El low crawl, que es el arrastrarse, es decir, si solo te queda la posibilidad de ir por terreno abierto en la huida, pues mueves solo un hexágono. Se supone que lo haces arrastrándote y no te pueden disparar, pero solo mueves un hexágono. Y estas son reglas que existen en el Starter Kit. Lo que no está implementado de la ASL pues son las reglas de prisioneros, por ejemplo. Pero sí las del Starter Kit, que serían la huida, el low crawl, la interdicción, como posiblemente luego tendremos oportunidad de comprobar. ¿Vale? No hay unidades rotas, por tanto nadie tiene que huir. En este segmento no hay nada. Y luego está el segmento de avance, que sería la fase de avance de la ASL. Todas las unidades de infantería pueden mover un hexágono, siempre que ese movimiento no supere el máximo de su capacidad. Entonces podemos seleccionar todas las unidades y avanzamos un hexágono. He dicho unidades de infantería. Por ejemplo, luego veremos que los vehículos no lo pueden hacer. Estén en MUS o no estén, cojo este vehículo y no hay posibilidad. No tienen capacidad de movimiento. Avance. Otra cosa que no he dicho y que aquí está representado y son reglas de la SL es que en la fase de movimiento no puedes entrar en un hexágono donde está el enemigo. Solo lo puedes hacer durante la fase de avance. Es decir, ahora si tuviéramos adyacente alguna de contigua a un hexágono, una de nuestras unidades americanas de un hexágono ocupado por los alemanes, podrían entrar dentro y entrar en combate cercano, que luego veremos, y en melee,
pero no durante la fase de movimiento. Por tanto, aquí está reflejado exactamente las reglas del Starter Kit de la SL. Moviendo las unidades, un hexágono, perdón, ese ya lo había movido. Vamos a por todas. No pretendo jugar el escenario completo, ni tampoco que esté haciéndose a lo mejor, simplemente estoy explicando las reglas del funcionamiento del juego. ¿Vale? Entonces en el segmento ha hecho el segmento de avance americano y ahora vendría la fase de el segmento de Close Combat, que en ASL se llama Close Combat Phase. ¿Vale? Aquí si hubieran unidades enlazadas en combate cercano, es decir, en el mismo hexágono, pues se resolverían en este momento, se resolverían esos combates. Y se acabó el turno para los americanos, todavía estamos en el turno 1 y nos vamos al turno alemán. Esta sería la fase de reagrupamiento Rally Phase en ASL. A medida del segmento no hay unidades que reagrupar, no hay armas que arreglar, etcétera. No hay unidades fuera de command, out of command. Si hubiera algo de esto lo veríamos aquí en este. Esta es una fase, un segmento donde el jugador no tiene nada que hacer, solo informarse de qué ha ocurrido durante el segmento. Y nos vamos, ahora estamos en la fase americana, perdón, en el segmento administrativo americano, tampoco hay nada que hacer. Y ahora estamos todavía en el turno 1, pero en las 8 fases del alemán. Por tanto, empezamos por el segmento de fuego. Vamos a empezar por intentar darle. Vemos aquí la posibilidad de disparar humo. El humo sirve para entorpecer el fuego y para dificultar el movimiento. Es decir, pasar a través de humo cuesta más factores de movimiento o puntos de movimiento, y además el fuego que va hacia ese, a través, hacia o desde el hexágono este del humo, pues se ven afectados. Nada, sigue sin haber ningún efecto. No olvidemos que el tanque americano todavía está en motion, es decir, está en movimiento. Hasta que no pare está en movimiento a efectos de cálculos de impacto, por tanto es más difícil acertar en él. Y no vamos a disparar nada más, pero sí pasamos al segmento de movimiento y vamos a mover, por ejemplo, vamos a hacer que estos pelotón de paracaidistas que llevan el pase rec muevan hasta este edificio. Sería 1, 2, 3, 4, 5, no va a poder llegar, porque el máximo recordamos que es 4, pero si lo pongo en double time, sí que va a llegar. Entonces, mueve. Aquí, el americano, si fuera la IA, puede ser que reaccionase. Si es un jugador humano, pues podría hacer lo que voy a hacer, que es reaccionar moviendo la torreta. Perdón, tengo que seleccionarlo. Y haciendo fuego sobre él. Por ejemplo, con la ametralladora. ¿Cuántas veces se puede disparar sobre una unidad? Pues aquí es exactamente igual que en ASL. El número de veces que puede disparar sobre una unidad es el número que una misma unidad puede disparar sobre otra cuando se mueve, es el número de factores de movimiento que ha gastado. Es decir, aquí por ejemplo ha gastado un factor de movimiento para mover un hexágono porque está en terreno abierto, por tanto solo le podrán disparar con la misma arma y la misma unidad solo una vez. Si esto fuera por ejemplo bosque, que ha movido 2, o un que tiene un coste de 2, un edificio, si tuviera capacidad de disparar más de una vez el arma, le podría disparar el número de veces igual al factor de movimiento que ha movido. En este caso le podéis poner, es decir, aunque el arma, si dispara con el arma principal y mantiene el ROF, no podrá volver a disparar porque solo le puede disparar el número de veces
un número de veces igual a los factores de movimiento. Bueno, no vamos a desperdiciar munición principal con el riesgo, porque aquí existe el riesgo de que se rompa las armas. En ASL generalmente con un 12 en tirada de dados dobles, con un 12 o un 11 dependiendo del tipo de vehículo, el arma entra en avería y luego puede definitivamente romperse o no. Entonces es un riesgo siempre disparar, y entonces por ejemplo intentar disparar con el arma principal al pelotón sí puede ser muy efectivo, pero solo en caso de que sea excesivamente necesario. No lo vamos a hacer, vamos a disparar solo con el bow. No podremos disparar porque os recuerdo que el bow es la ametralladora coaxial al fuselaje y que está apuntando al CEA, por tanto está apuntando hacia estos dos, este arco. Por tanto, si selecciono CEA, bow, me dice que está fuera del encaramiento del fuselaje. Entonces vamos a disparar, pero con el coaxial. Ha disparado, no le ha hecho nada. Sigue moviendo. Os habéis fijado que ha disparado y no queda nada aquí reflejado. Luego veremos con infantería que cuando disparas en la fase de movimiento queda fuego residual. Esto es algo que existe en ASL y aquí también está representado. Es decir, es un artificio de que nosotros estamos moviendo secuencialmente y por turnos y por segmentos o por fases, pero en una situación real todo pasa a la vez. Es una manera de que si una ametralladora o la fusilería está disparando en una zona y todo está pasando simultáneamente, por tanto siempre queda posibilidad de que alguien al que no va dirigido el fuego y que pasa por allí recibe, y esta es la idea del fuego residual. Pero en ASL y aquí igual, las ametralladoras de los vehículos no dejan fuego residual. Bueno, luego veremos cuando disparamos con infantería que sí queda fuego residual. Seguimos moviendo y lo dejamos aquí. Todavía podría mover, como podemos ver, un hexágono más, pero lo dejamos ahí porque hay un edificio que queda un poco a cubierto. ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? Pues de momento vamos a poner en marcha el vehículo este. Lo arrancamos. Ay, perdón, hay que seleccionarlo. Que es un Panzer, es un Tiger. ¿Veis? Aquí es un Panzer 6E con un cañón de 88 milímetros. Lo ponemos en marcha. Los MPs que aquí tenía, y como no he parado, como no he hecho stop, el vehículo se ha detenido en movimiento y por tanto todo este turno y el turno próximo estará en motion a efectos de disparar o que te disparen. ¿Vale? Está encarado ahora, podemos ver que está encarado al vehículo americano. ¿Puede dispararle? Sí. ¿Por qué? Porque está en la fase de movimiento y puede hacer fuego. Vamos a intentarlo. Vale. No, perdón, no puede porque... a ver un segundo. Porque ha gastado todos sus movimientos, vale, exacto. Solo puede disparar si aún le queda movimientos pendientes. Puntos de movimiento pendientes. Vale. ¿Qué más vamos a hacer? Podemos hacer lo mismo con este. Panzer 4 lo arrancamos. Puede disparar el vehículo este. Se puede disparar No. ¿Por qué? Porque la torreta está apuntando hacia este arco de cobertura. Vamos a cambiar la torreta y vamos a intentar el disparo. Sin efecto. Vale.
Este vehículo ha movido, pero si no recuerdo mal al final he parado. Aquí marca todavía Moved, porque en realidad un vehículo que ha movido, aunque pare, a efectos de cálculos de precisión de disparo, como todo se supone que ocurre simultáneamente, está todavía, durante esta fase de movimiento, está todavía como si moviera. En la siguiente fase ya aparecerá como parado, ¿vale? Bueno, dejamos el movimiento alemán, fuego defensivo americano, pues no hay nadie que pueda disparar, no lo saltamos, fuego de avance alemán. Si intentamos disparar con el Panzerschreck, veremos que, a ver si hay suerte, no ha habido, ¿vale? Si intentamos disparar con el no ha habido efecto, y vamos a ver ahora con el Tiger, con el cañón de 88, pues sigue aguantando el Sherman. Muy bien, seguimos a la fase de rout, o sea, de huida, no hay nada, los americanos tampoco, la fase de avance. Aquí podemos mover, lo mismo que hemos hecho antes con los americanos, con los alemanes. Hago, no mover mucho porque tampoco me interesa. Moveremos aquí. Los vehículos, como ya hemos comentado, no pueden mover, ¿vale? Sí podemos, por ejemplo, en la fase de avance de movimiento de fuego defensivo, una vez por fase donde dispares o muevas, puedes cambiar. ¿Ves? Aquí lo pone. En un segmento se puede cambiar una vez el estado de crew exposed o de tripulación expuesta o bottom up, escotilla cerrada, una vez por segmento. Esto es una regla que existe exactamente igual en ASL. Solo se puede cambiar una vez por fase, pasar de un estado al otro. Bueno, seguimos. No hay nada de combate y nos vamos al turno 2. Refuerzos americanos, no hay nada. Fase administrativa, no hay armas que reparar, no hay unidades que reagrupar, no parece que haya ninguna unidad fuera de comando, auto command. Y vamos a la fase de fuego americana. Va a intentar darle nada. Este vehículo, como veis, no pone Moved, está detenido, ¿vale? Pero el americano sigue en movimiento, es decir, no tiene la misma precisión que si estuviera parado. No vamos a hacer más fuego. Sí, bueno, podemos hacer fuego con las ametralladoras como hemos hecho antes, con la coaxial, con el bow, perdón, el bow. Está el vehículo. Vale, parece que le he dado la vuelta antes. Ahora está indicando hacia arriba. Me parece que antes me he equivocado, le he dado para arriba. Bueno, da lo mismo. Con el bow no puedo, porque tenía que girar el vehículo. Pero con la torreta sí. Perdón. Marcado mal. Con la torreta sí. Coaxial. No tiene ningún efecto. Vale, seguimos. Vamos a ir a mover. Y ahora vamos a empezar a acercar las unidades. Movimiento normal. Recuerdo. Líder con líder pelotón. Pueden mover 6. 4. Aquí podrían recibir fuego. Vamos a ver. Con la ametralladora, por ejemplo. Nada, no ha tenido efecto. Y los dejamos aquí.
Movemos este con el bazooka, podrán mover 4 solo, 3 y ya no hay 4. Movemos este con el líder, que serán 6, 1, el edificio serían 2, 3, entra en bosque 5, 6. Estos factores de movimiento son exactamente los mismos que en el. Hay que simplemente, aunque no está referenciado en ningún sitio en el manual, simplemente es acordarse de esto. Porque si no, esto se puede hacer eterno. Y vamos a traer un poco más vehículos hacia. Como ha movido, podemos hacer fuego de reacción con el Panzerschreck. Nada, no hay efecto. Vamos a mover una unidad más. Vale. Y vamos a mover este vehículo también, que es un M26, un Pershing. Porque esta es otra regla que existe en ASL. Un vehículo no puede ir por cualquier sitio. Si se mete en terreno, por ejemplo, en un bosque, en un edificio, en una zona pantanosa, en un río, etcétera, pues que sabe que se quede bloqueado. Bogged, que es lo que vemos aquí, ¿vale? Se ha quedado bogged. ¿Bogged significa que ya se ha movilizado para el resto del escenario? No. Al inicio de cada fase administrativa o de rally phase en ASL intentará salir del atolladero, pero puede ser que se quede inmovilizado para el resto del escenario. Por tanto, moverse por según qué terrenos, generalmente los terrenos que más beneficio dan al vehículo en cuanto a cobertura son los que más fácil se puede quedar inmovilizado, pues tiene un precio. Es decir, o te mueves en terreno abierto, con lo cual es un blanco más fácil, o te mueves por terrenos que dan más cobertura, pero es donde es más fácil que el tanque se quede clavado. ¿De qué depende que se quede clavado? Aparte de las condiciones del terreno, de unos factores que generalmente están reflejados en la ficha en ASL, y aquí no está reflejado y no sé exactamente si los tiene en cuenta, pero imagino que sí. Es la presión que hace el vehículo sobre el terreno. No depende solo del peso del vehículo, sino del reparto de peso por centímetro cuadrado. Entonces, por ejemplo, un T-34 ruso, que pesaba mucho menos que, por ejemplo, que pesaba mucho más que, por ejemplo, un Panzer III, pues tenía menos posibilidad de quedarse empantanado, bogged, que no un Panzer III. ¿Por qué? Porque su reparto de peso por centímetro cuadrado, que eso estaba relacionado con la anchura de las cadenas, pues era menor. Sigamos. Digamos, esto ha entrado en Bogged porque lo he metido, podía haber ido por la carretera, pero quería demostrar o quería enseñar que esta característica o del empantanamiento que existe en el ASL, aquí se trata igual. Muy bien. Además, cuando queda Bogged, el vehículo queda automáticamente detenido, como podéis ver aquí. O sea, no queda en motion ni movimiento. A todos los efectos, incluso a efectos de que si tuviera que sufrir fuego de reacción ahora, el cálculo que sería de vehículo detenido. ¿Vale? Entramos en fuego defensivo, pues aquí, como ya habíamos dicho, todo el que no había hecho fuego anteriormente, no esté marcado, pues puede hacer fuego sin hacerle nada el Tiger y ahora lo intentamos con este. Vale. Ha habido una penetración en la torreta y ha sido eliminada, ¿vale? Y además no mantiene el error. Entonces queda aquí un wreck. Este wreck
sea, la chatarra. La chatarra del vehículo que queda ahí, el vehículo destruido, y es un obstáculo también para el fuego, es decir, el fuego que pasa a través de él, del hexágono donde está, sufre modificaciones. Vale, seguimos con el fuego defensivo, no hay mucho más a donde disparar. Y ahora dispara el fuego de avance, va a disparar el americano. Por ejemplo, va a intentar el Panzer, no hay efecto. Y de momento vamos a ver si este, creo que puede disparar, vamos a probar. Aquí, línea de visión, y vemos que pone ha habido efecto, broken. Repito, había tres efectos, hay varios efectos de fuego. Uno es una unidad que está en buen estado y puede ser enclavada, se queda clavada o pin todo el resto del turno del jugador. Al final del turno pierde la condición de clavado. Broken, donde queda roto, tiene que huir si no está en terreno ocultador, o sea, en un edificio o un bosque. Y puede intentar reagruparse si está con un líder o autoagruparse en su propio turno en el segmento administrativo, la Rally Phase en el caso de la SL. Y puede ser reducida, es decir, el pelotón puede acabar siendo medio pelotón, incluso puede llegar a ser eliminada. Estas son todas las posibilidades del fuego. Luego el ELR, que es una cosa que existe en ASL, que es que una unidad, si a la hora de hacer una tirada de dados para ver si pasa un chequeo de una comprobación de moral, supera un cierto valor, esa unidad puede perder calidad. Eso sería el LR, ¿no? O sea, una unidad, por ejemplo, que supere la moral por un valor superior al LR, suponemos que el LR es 3 y una unidad es 8, pues el LR máximo sería 11. Si la tirada de dados fuera 12, bueno, en este caso 12 no es el mejor ejemplo, pero si fuera 12, por decir algo, como supera el LR, esa unidad pasa, aparte de romperse, pasaría a ser de calidad inferior. Es decir, pues es un 548, pues podría ser un 447, por ejemplo. Vale. O si una unidad de élite pasaría a ser de primera, o de primera de segunda podría ser con cripto, etcétera. Siguiendo, dependiendo de la nacionalidad, el escalafón. Vale, eso está también aquí reflejado. ¿Qué más? Seguimos. Esta unidad en realidad está rota, pero bueno, el americano es el que tiene que huir, no tiene ahora ninguna unidad rota. El alemán ahora, esta unidad podría abandonar donde está y moverse a terreno donde no pueda, siempre que se mueva por terreno donde no puede ser, pueda sufrir interdicción. Por ejemplo, no puede moverse aquí, que es terreno abierto, porque puede recibir interdicción del tanque, pero sí aquí, que es grano, que no se considera terreno abierto. Pero bueno, lo vamos a dejar en el edificio donde está, porque no está obligado a huir, puesto que no tiene adyacentemente, o sea, al lado no tiene ningún enemigo, ningún hexágono adyacente, ni tampoco y además está en un edificio, en un hexágono que tiene un edificio o bosque, en este caso edificio. Podría hacer low crawl para moverse por terreno abierto, pero sin acercarse. En este caso, ni siquiera haciendo low crawl podría ir aquí o aquí, porque en ambos casos significa acercarse a un enemigo conocido, que sería el Sherman este. Vale, lo vamos a dejar donde está y vamos a la fase de avance. La fase de avance, como ya sabíais, es, ya explicaba antes, mover un hexágono. Vale, estamos en la fase americana, perdón. Vale, vamos a mover estos aquí. 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 Bueno, no voy a mover más porque tampoco se trata de
¿sabes? Si vamos encontrando situaciones que me dé la ocasión de explicar las características. Vale. Cross combat no hay, porque no hemos entrado todavía ninguno. Y ahora volvemos a turno 2 alemán. Era el turno 2 americano, fase administrativa. Vemos que el Self Rally, este de aquí, porque lo he dicho, una unidad puede autorreagruparse, o sea, reagruparse si está acompañado de un líder en buen estado. Un líder se puede autorreagrupar. Una unidad sola no se puede agrupar sola, autoagrupar, a excepción de una sola unidad del bando que tiene, que está de turno. En este caso el alemán, aquí esta escuadra, este pelotón, perdón, que está rota, puede intentar autoagruparse. Aquí vemos que intentó hacerlo, pero no lo ha conseguido, pero el americano, si tuviera una unidad, un pelotón en el mismo estado, es decir, roto y sin estar acompañado por un líder, pues no podría hacer ese intento de autorrally, reagrupación. Vale, no hay más en este segmento. Los americanos no tienen nada que hacer. Y segmento de fuego alemán. Entonces, esta unidad de aquí, el Panzer, va a intentar hacer, le va a disparar a la infantería. Así cambiamos un poco, y no le ha hecho absolutamente nada, pero bueno, ha adquirido el blanco. ¿Qué significa esto de blanco adquiere? Pues que si vuelve a disparar sin mover el vehículo de donde está, vuelve a disparar sobre ese blanco, tiene más posibilidades de impactar. Digamos que está fijado a ese blanco. Si se mueve o dispara a otro blanco, o mueve su torreta para disparar a otro blanco, automáticamente pierde la adquisición que tenía sobre este blanco anterior. ¿Vale? Vamos a intentar disparar, más que nada porque están al lado y seguramente van a intentar entrar, o intentarían entrar en caso que llevase la IA posteriormente en combate. Y ahora otra cosa importante, vemos que tiene una ametralladora también, perdón, antiaérea. ¿Va a poderla utilizar? No, es evidente. La ametralladora antiaérea está puesta en la torreta y para utilizarla la tripulación tiene que estar expuesta, es decir, tiene que salir el comandante o quien sea y utilizar la ametralladora. Como está button up, lo vemos porque está verde y no rojo, el TCA y el CA, bueno, en este caso coincide, pues no puede utilizar la ametralladora. ¿Podríamos sacarlo? Ahora no, porque una vez ya abierto fuego no se puede cambiar. Hemos dicho que se podía cambiar una vez por segmento el crew exposed o tripulación expuesta y el button up o cotilla cerrada, una vez por segmento, pero hay ciertos condicionantes. Por ejemplo, una vez abierto fuego ya en un segmento no se puede cambiar. Bueno, vamos a seguir. Este, por ejemplo, va a intentar darle. Estamos en la fase de fuego alemán, fuego de preparación, o bueno, en este caso fire segment. ¿Vale? Ha impactado, pero no ha conseguido penetrar, ¿vale? Porque en realidad en ASL aquí no se ve tan claramente, porque no te da información, pero sí que el procedimiento es exactamente el mismo. El disparar artillería o los cañones son dos, es fuego en dos fases. Uno es impactar, es decir, dar, y otro es el efecto del impacto. En este caso, por ejemplo, antes no salió este mensaje, fail to penetrate. ¿Qué significaba? Pues que no había impactado. Ahora ha impactado, pero debido a la capacidad de penetración y a la coraza, pues ese impacto no ha tenido ningún efecto. Pero sí que, como ha impactado, podemos ver aquí que ha adquirido el blanco. ¿Vale? Muy bien.
Vamos a disparar más. Este no ha disparado, pues vamos a intentarlo también. Perdón, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar otra cosa, que es dispararle con humo. De hecho, ¿qué efecto tiene este humo? Bueno, pues el efecto es que cuando quiera disparar el Sherman, pues va a tener menos probabilidad de impacto, porque está modificando el humo, la visibilidad. ¿Vale? No mantiene la ROF, con lo cual no podemos seguir disparando. Y en principio, esta unidad, este puede disparar 1, 2, 3, 4, 5, 6, no tendrá visibilidad, este tampoco. Vale. No vamos a hacer más disparos. Base de movimiento alemana. Movemos por ejemplo este. Mover estos también. Vale. Y este por ejemplo puede abrir fuego y así nos permitirá ver lo que he comentado antes, el fuego residual que queda cuando dispara sobre alguien que está en movimiento. Ha quedado pinned y veis que aparece aquí un símbolo y aquí aparece residual fire. ¿Qué pasa? Que si una unidad alemana, lo voy a hacer, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo voy a hacer para que lo veáis, ¿vale? Evidentemente esto no se haría. Voy a mover esta unidad por este mismo hexágono y vais a ver cómo ese fuego residual hace un fuego, o sea, hace un ataque sobre esta unidad que se mueve. Durante toda la fase de movimiento este fuego residual va a estar aquí y cualquier unidad que se mueva por ese hexágono va a recibir ese fuego, independientemente de que reciba otro posible fuego, por ejemplo, de las unidades que están aquí. Vamos a verlo, lo seleccionamos, 3, 4, lo vamos a poner en double time para que pueda llegar. 4. Ha recibido fuego residual. No ha disparado esta unidad todavía y ahora pueden disparar porque de hecho han hecho first fire, es decir, están marcados como primer fuego, pero pueden hacer un segundo ataque que sería el fuego subsecuente. ¿Vale? No tiene efecto, pero ahora sí que quedan marcados como final fire, o sea, fuego final. Y ahora solo pueden disparar como fuego de protección a una unidad que se le acerque, pero el fuego de protección final en ASL y aquí igual tiene una consecuencia, y es que es un fuego desesperado que disparas sobre una unidad adyacente que mueve, pero esa misma tirada de fuego para ver los efectos sobre la unidad que mueve es a la vez un chequeo de moral, una comprobación de moral para la unidad que dispara. Por tanto es un fuego de desesperación y bueno, lo puedes utilizar o no, pero si lo utilizas corres el riesgo de quedarte roto al utilizarlo. Bueno, ya hemos visto también el fuego residual, fuego defensivo, ahora sería el americano. ¿Puede disparar este? No. Una unidad que está marcada como fuego final no puede disparar dos veces. ¿Puede disparar el tanque? Sí, claro. Aunque esté envuelto en humo, lo que pasa es que va a tener menos precisión. ¿Ya? Puede tirar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar fósforo blanco. Vale. No ha hecho nada. Vamos a disparar con las ametralladoras. No ha hecho nada. Vuelvo a repetir, las ametralladoras de los vehículos, el fuego de las ametralladoras de los vehículos no deja fuego residual. Bueno, ahora no habría fuego residual de todas maneras porque es fuego defensivo. Y fuego defensivo no deja fuego residual, solo deja fuego residual. El disparo, los disparos de reacción ante el movimiento durante la fase de movimiento. Esta unidad puede disparar aquí, por ejemplo. No tiene ningún efecto. El bazooka. ¿Podemos disparar el bazooka contra una unidad de infantería? Sí. Si la unidad
está en un edificio, pero no si está en terreno abierto. ¿Vale? ¿Qué ha pasado aquí? Pues que el bazooka se ha destruido al dispararlo. Vale, siempre existe la posibilidad, sobre todo con ciertas armas, los Panzerfaust, los bazookas, los lanzallamas, de que exploten o mal funcionen y en este caso al disparo ha provocado la eliminación del bazooka. Se ha quedado la unidad sin bazooka. ¿Puede disparar otra vez la unidad? Ha quedado Pinet. Y bueno, seguimos. Fuego de avance. El alemán puede disparar. Tanto las unidades de aquí que no estén rotas, es decir, este. Vale, exacto. El líder no se puede seleccionar porque está clavado. Un líder que está roto no puede contribuir con su bonificación al ataque. Por tanto, no da la opción. Esto es regla también de ASL. Entonces, estas dos escuadras, una que está cansada y la otra no, pero están en buen estado, pueden disparar a esta unidad. Puede disparar el Panzerschreck. No. ¿Por qué? Porque se considera fuego final el que ha hecho ahora la unidad. Aparte que contra bosque, vamos a ver si hay otro Panzerschreck. Posiblemente no se pueda, creo que no. No es un blanco duro, como un edificio. Bueno, segmento de huida, siguen sin haber unidades que tengan queer, porque no hay unidades rotas. A ver, unidades rotas aquí. No. Unidades rotas aquí, no. Esta sí, pero esta está en un edificio, no está obligado a huir. Pues no tiene adyacente enemigos. Vale, pues el americano me parece que está igual. No tiene nadie roto. Tampoco. Avance alemán. Vamos a avanzar. La unidad Pinet no puede avanzar, evidentemente. Está, como hemos dicho, está clavada todo el turno, pero las otras unidades, cansadas o no, pueden avanzar. Dicho, han avanzado y aquí va a haber un close combat. Combate cercano. Vuelvo a repetir, el close combat solo se puede producir cuando una unidad entra en un hexágono donde están unidades enemigas, y eso solo ocurre en la fase de avance. En la fase de movimiento o segmento de movimiento no puedes entrar en un hexágono que está el enemigo, salvo que ese enemigo sea desarmado, por ejemplo un líder solo sí que puede ser asaltado en la fase de movimiento, o por un vehículo, ¿vale? Ya se entrar en detalles que bueno. Vamos a avanzar más. No, de momento no. Para lo que me interesaba a mí, que es ver el y es automático. Primero, en el ASL primero se calcula si hay emboscada. Una unidad, siempre, que es lo que vemos aquí, ambush check, o sea, comprobación de emboscada. Cuando una unidad entra en un terreno donde está el enemigo y ese terreno de ocultación, como el bosque, como un edificio, existe la posibilidad de que una unidad embosque a la otra. Entonces se hacen unas tiradas y en función del resultado de tiradas uno embosca al otro. ¿Cuál es la diferencia entre emboscar o no? Bueno, la principal diferencia es que el que embosca tiene bonificadores a la hora de calcular el combate con respecto al que no embosca, pero además se rompe o se crea secuencia en el combate. Normalmente el combate cerrado en ASL y aquí igual, independientemente del resultado de un combate, se realiza el otro, es decir, primero atacan unos a los otros y después los otros a esos primeros, independientemente del resultado, en función del número de factores de fuego que tienen un grupo, pues tienen más posibilidades de ganar o no el combate. Pero si hay emboscada, primero el que embosca ataca y solo los supervivientes de la emboscada pueden atacar al otro grupo. Es la diferencia entre que haya emboscada o no. Es decir, hay simultaneidad entre los combates y sin esperar al efecto
sin tener en cuenta los efectos de unos para calcular los otros, o hay secuencialidad, es decir, primero se produce uno, el que embosca, y solo los supervivientes de ese combate pueden atacar a la unidad que embosca, a las unidades que emboscan. ¿Vale? En este caso no ha habido emboscada y los combates han habido simultáneos. Resultado, pues no ha habido ninguna unidad eliminada, por tanto esto pasa a ser melee. Un combate cerrado donde quedan supervivientes de ambos bandos al final de su resolución, se convierte en una melee. ¿Qué tiene de característico una melee? Bueno, pues que las unidades que están en la melee no pueden salir de ellas. En el Starter Kit, evidentemente en la serie hay ciertas circunstancias que sí, no pueden salir de ellas. Se pueden entrar unidades en la melee, unirse al combate, pero no pueden salir. No pueden disparar hacia las unidades que están fuera. Y si ese hexágono es sometido a fuego, ya sea por un bando o por otro, todas las unidades que están en el hexágono de la melee reciben efecto de ese fuego. Es decir, nadie impide que un bando dispare a un hexágono con melee, pero el efecto de ese fuego será tanto para los enemigos como para las unidades del bando propio. Esto sería un combate cercano que en este caso no ha acabado con la eliminación de nadie, y de hecho se ha convertido en una melee. Melee, repito, que significa que nadie podrá mover de ahí hasta que solo queden unidades de un bando, pero sí podrá unirse más unidades a ese combate. Vamos al turno 3. Y estamos en la fase administrativa alemana, americana. Estamos en fase de segmento americano. Vamos a jugar un turno más, a ver si aparece alguna circunstancia que ahora se me escape, y si no ya daré por terminado un poco las explicaciones de las características de este juego. Como podéis ver, tiene mucho de ASL Starter Kit, mucho, diría que bastante. Tiene algunas características que no son del Starter Kit, no las tiene todas, por ejemplo he dicho, las granadas de humo no las tiene, los grupos de fuego con multi hexágonos no los tiene, pero por contra sí que tiene, aunque no he hecho uso de ello, la artillería fuera de mapa. Tiene algo del Hit of Battle de la ASL, no todo, pero alguna cosa tiene. El Hit of Battle es en determinadas condiciones, al hacer una tirada de moral, bueno, en la ASL es cuando te salen dobles unos, 1-1, pues hay que hacer unas tiradas posteriores y algo ocurre. Algo ocurre, puede volverse loca la unidad, puede rendirse, puede subir de calidad, etcétera. Algunas de estas características, como el Battle Hardening o subir de calidad, sí que está implementado, otras como el Berserk o enloquecerse no está, pero bueno, son cosas que a día de hoy es como están, pero no significa que el desarrollador no tenga en mente ir añadiendo más cosas de este estilo a la simulación. Bueno, creo que lo voy a dejar aquí, porque ha sido bastante largo el vídeo. Espero que haya servido para dar a conocer un poco el juego. No entro a valorar si es un juego que puede atraer a todo el mundo. Yo entiendo que tiene un nicho muy concreto, no deja de ser una especie de adaptación del juego de tablero. Evidentemente a estos niveles tácticos hay muchos juegos en el mercado, el Steel Panther, el Command Mission, el Cross Combat, etcétera, 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 pero son juegos más de PC. Esto es una adaptación más de tablero. Yo creo que atraerá sobre todo jugadores frustrados, que hay muchos de ASL, posibles jugadores de ASL. Creo que es un juego que entra más en este nicho de jugadores. Bueno, próximamente haré un vídeo también sobre el editor, editaré un escenario para que se vean las capacidades que tiene el editor. Espero que os haya servido de algo este vídeo, y cualquier feedback que reciba a través de los foros será bienvenido.